Vamos a leer del versículo 1 al versículo número 15. Bueno, yo voy a leer, usted me acompaña a leer el siguiente, por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer sin Dios? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: Eres un maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Os he dicho cosas terrenales que no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijeren las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Toda serpiente es así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel, lea conmigo el 15 a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Puede sentarse, muy amable, muy gentil, por estar en pie en reverencia a la palabra. Nosotros en este momento, el momento que estamos viviendo, como familia, como iglesia, debemos ponernos a reflexionar hacia algo. Nosotros somos personas de primeras emociones. Somos de primeras emociones. Porque yo creo que el momento, muchas veces el momento de mayor clímax emocional en la vida o matrimonio es precisamente el noviazgo, inclusive la noche de la luna de miel. El momento más emocionante como padres es cuando tenemos a nuestros hijos, cuando vienen a este mundo. Después las emociones como que van fluctuando y se vienen al suelo. Cuando somos cristianos, cuando la gente llega a la iglesia es la que más canta, se colocan en pie cuando se van a la Biblia sin que uno les diga nada. Quieren estar en todo, no se pierden nada, ¿verdad? Son los primeros cuando se hace una invitación a predicar, porque son las primeras sensaciones y emociones que uno tiene cuando va a hacer algo. ¿Verdad que somos así? Y cuando trabajamos ni se diga. ¿Cómo es el primer día de trabajo? ¿Cómo fue su primer día de trabajo? Recuerda la emoción. Se levantó bien temprano, hizo todo temprano, se levantó contento ese día, hizo las cosas lo más excelente posible. Pero después de 10 años, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con el colegio? Usted sabe la emoción que tienen los hijos, los niños en la universidad cuando primíparo, que es un estereotipo creado alrededor de los estudiantes. El primer día de la universidad, el universitario va con hasta estrenando tenis, estrenando ropa, la agenda universitaria, llega temprano al aula. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo va pasando? Valga la redundancia. Así sucede también muchas veces cuando perdemos algo. Cuando perdemos algo siempre sabemos que nos quedó haciendo falta algo, ¿verdad? Si yo hubiera
dado algo mejor en ese examen? Se me olvidó esta pregunta, ¿por qué no la respondí? ¿Verdad? O cuando lo despiden de un trabajo, si yo hubiera hecho esto mejor, de una mejor forma no me hubieran despedido. ¿Verdad? Cuando se acaba un hogar o matrimonio, si yo hubiera cambiado esto o lo otro, de pronto hubiera salvado mi matrimonio. Lo mismo sucede cuando parte un ser querido. Uno muchas veces dice, me faltó hacer esto, me faltó tiempo para hacer lo otro, o para hacer aquello. Porque somos seres de primeras sensaciones. Recuerde esto, tenemos el Espíritu. El Espíritu está en nosotros, no el Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios ha colocado en nosotros. Todos los seres humanos tienen un espíritu. De las cosas que me quedaron grabadas ayer que escuché del pastor Santander, hubo 3 cosas que me gustaron mucho en ese lenguaje sencillo, muy similar a nuestro pastor Pedro, muy sencillo. Él dijo cosas importantes, y es que las personas que se van de esta tierra es porque ya terminaron su trabajo. Ya lo terminaron, a diferencia de lo que dicen muchas personas, que el que parte es porque Dios lo necesita ya. No, si usted es el que está vivo, si usted es el que se quedó en esta tierra es porque usted no ha terminado su trabajo. Tiene muchas cosas por hacer. Y algo importante que también recalco es lo que dijo, que la partida de un santo de Dios es estimada a los ojos de Él, y que siempre va a traer cosas buenas. Amén. Y yo de verdad creo que Dios va a traer cosas buenas para nosotros, para la familia y para toda la congregación. Esta es una de las congregaciones que tenía, esta congregación tenía 2 pastores. Teníamos 2 pastores. Ustedes se dan cuenta que aquí todos les decíamos pastor, y mi pastor, y nuestro pastor, y nosotros los 2 era bueno. Pero ahora quedé yo solo. Pero yo sé que Dios en ese principio que tiene Dios de siempre ayudar a las cosas, sucederá bien a las cosas nuevas. Amén. Para todos nosotros, ¿verdad? Así que hay que seguir adelante. Sigamos adelante porque nuestro trabajo no ha terminado en esta tierra. Amén. Tenemos muchas cosas que hacer. La tercera cosa que dijo el pastor fue precisamente la de chip, el famoso chip. Él comparó eso, una analogía del hombre con un celular. Dijo que el chip que teníamos nosotros de Dios era el espíritu que teníamos. Dios colocó ese, como cuando usted coge un celular y le coloca un chip, ese es la conexión que tenemos nosotros con Dios. Vamos a seguir con el tema. Yo creo que una de las formas más hermosas de honrar a nuestro pastor es hacer lo que nos enseñó, ¿verdad? Seguir adelante en todas las enseñanzas que nos dio. Y vamos a continuar, vamos a terminar hoy con el tema que estábamos tratando, de la vida después de la vida. Vamos a terminar el tema y vamos a leer precisamente acá en Juan, donde hay una conversación, hay una comunicación, digamos que una entrevista entre Jesús, que Nicodemo le hace a Jesús. Y en esta entrevista Nicodemo, que era un principal entre los judíos, le pregunta a Jesús que primeramente reconoce que viene de Dios. Le dice: tú sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le dice: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede
ver el reino de Dios. Y él le dice, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. No te maravilles que te dije es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Nicodemo lo preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? El versículo número 13, que es el versículo que vamos a tomar para partir en esta mañana nuestra disertación, nuestra predicación, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayer dos personas me preguntaron, ¿dónde está el pastor Pedro? ¿Dónde se encuentra? Esa es una de los grandes interrogantes de este mundo. ¿A dónde van las personas que nos dejan, que abandonan este planeta? ¿A dónde llegan? ¿Cuál es el destino? ¿Dónde se encuentran actualmente las personas que han partido de esta tierra? Nosotros explicamos en las semanas anteriores, estuvimos hablando de los tres infiernos y hablamos ¿del qué? ¿Del qué? Muy bien. ¿De qué más hablamos? Del abismo, del Hades, del abismo, y hablamos de el lago que arde con fuego y azufre, ¿verdad? Ese fue lo que nosotros disertamos y mostramos la realidad de la vida. Mostramos la realidad que enfrentan las personas que mueren sin Cristo, las personas que dejan este mundo en desobediencia y en total enemistad contra Dios. Hicimos la pregunta. ¿Recuerdan? La misma pregunta que usted se hacía, la misma pregunta se le hicieron a Jesús en muchas ocasiones. Inclusive en una ocasión a Jesús le hicieron una pregunta de una forma figurada, y le dijeron, ¿cuándo un hombre se casó? ¿Se acuerdan? Se casó y murieron. Fue una pregunta acerca de la resurrección. Le preguntaron a Jesús de que un hombre murió y los siguientes se casaron con la mujer del difunto 7, creo, si no estoy mal, y le dijo que vamos a ir al pasaje. ¿A quién le tocaría el esposo? Y él le dijo que no, porque cuando estemos en el cielo seríamos como los ángeles de Dios, que no nos casaríamos ni nos daríamos el casamiento. Una gran revelación que hizo el Señor, que en el cielo no vamos a multiplicarnos, ni a reproducirnos, ni a tener una vida conyugal. Amén. Otra cosa que dice la Biblia es que allá no Dios se enjugará toda lágrima. Toda lágrima. Dice la Biblia que no habrá necesidad del sol, porque el Señor será nuestra lumbrera también, ¿verdad? Pero vamos a aclarar, porque algunas personas me dijeron, pastor, ¿y qué pasó con la gente del seno de Abraham? ¿Dónde están? ¿Dónde se quedaron esas personas? Y vamos a tratar de ilustrar un poco lo que sucedió con esto. Entender que hay vida después de la muerte, y esto es lo que debemos tener nosotros claro. Amén, iglesia. Hay tres principios que refrendan de que nosotros, cuando morimos y dejamos esta tierra,
no acaba todo. Hay 3 principios. El primer principio es el principio de la intuición. El principio de la intuición, porque digamos que nosotros, los seres humanos, sabemos que hay algo después de esta vida. Hay algo que nos espera después de que partamos de aquí. Y es el principio de la intuición el que es la primera prueba de que hay una vida después de la muerte. Le voy a colocar un ejemplo. Yo traje unas fotos de 2 tribus indígenas que lo que llaman en la arqueología las huacas indígenas. Y son 2 fotografías de dos tribus totalmente distantes. Esta es una tumba, una huaca indígena, una huaca. Ahí. De ahí viene la palabra huaca, que nosotros aquí la usamos es para cosas malas, para los narcotraficantes que guardaron sus caletas igual. Esta huaca es de un guerrero mongol. ¿Sabe dónde estuvieron los mongoles, verdad? ¿Sabes dónde se encontraron las tribus mongoles? ¿Cómo? Por el lado de Asia, ¿verdad? El otro lado. Un lado de la China casi. Esta es una tumba. Miren la tumba de un mongol, de un capitán, de un general mongol. La ves totalmente llena de oro, con vasijas, con armamento. Mira, aquí hay un armamento. Con vasijas para alimentar, a la que está arriba para el agua, como puede darse cuenta. Y en aquel extremo que usted no puede ver, colocaban una especie de un siervo, un esclavo, es decir, un paje de armas, algo así. Es decir, que ellos no leían la Biblia, ellos no habían tenido una revelación a lo mejor de Dios, ellos de pronto no conocían los estudios científicos que se han hecho acerca de lo que es la vida después de la muerte, ni tampoco la tanatología, ni nada de eso. Pero ellos se preparaban para después de la muerte. Es decir, pensaban que después de morir ellos iban a ir a otra vida y se iban preparados. Es decir, sabían que su vida no acababa ahí. Y ahora traje de acá, del otro lado, hay otra tumba, la otra que está ahí. Ahí, acércate un poquito nada más. Un poquito. Ya, mucho. Ahí. Yo creo que ustedes se acuerdan de esta tumba que yo se la mostré hace años. Esta tumba, mientras que aquella era de un general mongol en lo que fueron los territorios chinos, esta fue acá, está en Perú. Esta es una tumba inca. Era un personaje importante, un sacerdote el que había muerto ahí. Y se conocía que era sacerdote por los pectorales. Pero miren cómo los enterraban a los muertos, cómo enterraban a las personas que fallecían. Aquí se encontraba, miren, como puede darse cuenta, esta era la esposa. Lo enterraban con una esposa. Lo enterraban acá con un sirviente. Se puede darse cuenta. Perdón, un guerrero. Este era un guerrero. La esposa un guerrero, y colocaban un sirviente en la cabeza y los pies. La esposa, mire, este es un escudo. Sí, este es un arma. La esposa, un guerrero y 2 sirvientes. No solamente ahí se encontraban, aquí en esta parte que usted no ve, hay un perro. Lo enterraban con un animal para que lo guiara a la otra vida. Y acá arriba, si ve la persona que está acá arriba enterrada, esa persona la enterraban viva con él para que cuidara el cadáver. Es decir, que esa persona
la sacrificaban por él. Tomaban una persona viva, la sepultaban y le daban una especie de droga, de alucinógeno, y esa persona estaba como en un trance, la enterraban viva, la sepultaban, eran unas cámaras, y esa persona se moría de hambre, de sed, sepultada viva, porque tenía que dejar a un vivo, pero todo esto estaba muerto, pero esta persona quedaba con vida. Ese es el principio de la intuición. El hombre sabe que hay una vida después de la muerte. La gente a veces pregunta, ¿y los indios? Si los indios no hablan, las tribus salvajes, mire, estos eran indios. Estos eran indígenas, prehispánicos. Sin embargo, ellos intuitivamente sabían que había vida después de la muerte. ¿Amén? ¿Y qué me dice usted de los animales? De las aves. Las aves tienen un proceso que se llama la migración, el proceso migratorio. ¿Quién les dice a las aves cuándo tienen que migrar? ¿Hacia dónde tienen que migrar? ¿Cómo ellos pueden racionalizar eso? ¿Verdad? No lo sabemos, ¿verdad? Pero hay un principio de intuición en la vida que se ve reflejada en el caso de los seres humanos, de los indígenas, para poder prepararse para la otra vida, y en el caso de las aves para sobrevivir, es decir, para no morirse de hambre. Ellos tienen que emigrar, hacer migraciones. Por eso es que usted vea que aún en Barranquilla muchas veces hay una migración de golondrinas, no sé si la ha visto, y eso llena todos los pisos de un olor. Ellos emigran. Cuando llega el invierno a las partes donde ellas habitan, ellas emigran hacia tierras cálidas, el caso del Caribe colombiano. Ahora, nosotros sabemos que las aves no entienden, no tienen entendimiento. La Biblia lo dice. En Salmo 32:9 dice lo siguiente. El Salmo 32:9 dice: no seáis como el mulo, ¿recuerda? O como el asno, que no tienen entendimiento, sino que tienen que ser sujetados. Salmo 32:9, voy a leerlo acá. Salmo 32:9. Mire cómo dice la Biblia: no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Nos deja claro que no tienen entendimiento, pero tienen un principio de intuición también. Ahora, usted no se ha puesto a pensar, nosotros, los seres humanos, supongamos la vida nuestra en 70 años. Cuando usted vive 70 años, usted realmente ha vivido 27,000 días. Escúcheme esto, 27,000 días. Es bastante. Yo todas las noches que me acuesto y me voy a dormir y apagamos todo, le digo a mis hijos, se nos acabó, hemos gastado un cartucho más, se nos acabó este día, nos queda un día menos, porque es la verdad. Una persona que vive en promedio 70 años ha vivido 27,000 días, y escúcheme, ha gastado o ha inspirado, ha respirado 84,000 veces por día. Nosotros respiramos 84,000 veces al día. ¿Eso qué significa? Que hemos invertido y hemos hecho muchas, pero muchas cosas en 70 años. Se pueden hacer muchas cosas. ¿Por qué estoy trayendo esta colación, iglesia? Porque estamos hablando del más allá. Porque hemos vivido bastante. ¿Ven? Si usted tiene 35 años, ha gastado la mitad. 13,500 días ha vivido. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos días tiene una de 365? Pero si yo he vivido 35 años, me he gastado 13,500 días de vida. Ahora sigamos adelante. Hay otro principio, aparte del principio de intuición que ya vimos a los indígenas. Hay una pirámide en Egipto que se llama la pirámide de Keops.
Y en la pirámide de Keops no encontraron una cámara como aquí, encontraron unos templos subterráneos. Unos templos eran como unos pequeños condominios donde la persona de la realeza moría y cuando resucitaba o cuando iba más allá podía habitar en ese pequeño condominio que le habían construido con la misma. Lo que uno no entiende a veces, hermano, es que esto no es tan misterioso. ¿Qué conexión había entre los mongoles y los incas? Ninguna. A lo mejor nunca se conocieron. Sin embargo, sabían que la vida no terminaba cuando morían. Había algo más allá de la muerte. Ahora, hablemos del segundo principio para considerar que hay vida después de la muerte. El primero es el intuitivo. El segundo es el principio científico. Hay un señor que se llama Raymond Moody, de Estados Unidos, que nació en el año de 1944 en Estados Unidos, es norteamericano. Aquí tengo la portada, la foto del señor, está vivo todavía permanece vivo, tiene 75 años. Este señor Raymond Moody cambió la percepción de lo que era la muerte en el año de 1977. Este señor empezó una serie de investigaciones. Escúcheme esto, mire los títulos, es científico, es médico. En primer lugar es médico, es un científico, pero es médico. Aparte de ser médico, es psicólogo, es psiquiatra, es filósofo y terminó convirtiéndose en un tanatólogo. ¿Sabes qué es un tanatólogo, verdad? Los que preparan los cadáveres después que las personas mueren, los que preparan. Este señor Raymond Moody, puede entrar a internet y buscarla, cambió la percepción, la ciencia dijo, aquí dice life after life, que vida después de la vida, es un bestseller. Los científicos, después que este señor escribió este libro, hizo alrededor de 200 estudios acerca de la vida con personas que habían pasado el umbral y habían vuelto. Llegaron a la conclusión de que efectivamente había vida después de esta vida. Y él escribió ese libro que ha sido de inspiración. Entonces la ciencia ha vuelto su interés acerca de estos estudios y también ha confirmado que efectivamente hay vida después de la vida. Yo no sé si yo le comenté una vez acá que se pesó un cuerpo, entre los estudios que se han hecho, se pesó un cuerpo antes de morir, una persona en estado terminal, y la persona voluntariamente aceptó, dentro de esos estudios que hicieron, pesarla constantemente. Colocaron un peso debajo de su camilla y había un dispositivo que inmediatamente esa persona la tenía pesando constantemente. Un dispositivo que se encendía cuando la persona moría. Lógicamente, cuando la persona murió, el dispositivo tomó el peso inmediatamente, automáticamente, y llegaron a la conclusión de que la persona, cuando moría al instante, perdía algo muy, muy pequeño, 40 gramos, muy pequeño, muy liviano, pero que había una pérdida de peso instantánea. No lo hicieron con una persona, lo hicieron con muchas personas, y se dieron cuenta que cuando la persona moría, algo se desprendía, una pequeña porción que era alrededor de 40 gramos. Entonces la ciencia se ha dado la tarea de investigar y de corroborar de que existe vida después de la muerte. De hecho, hay unas siglas que son las ECM, que son experiencias cercanas a la muerte. Ahora, ellos llegaron a esta conclusión. Escuchen lo siguiente, que las personas después que mueren tienen estas percepciones, sonidos audibles como un zumbido cuando la persona está muriendo, una sensación de paz sin dolor,
tienen una experiencia de salir fuera del cuerpo, sensación de viajar por un túnel, sentimiento de ascensión o descensión en ese caso, encontrarse rodeado de luz en el momento previo a su muerte, ver escenas de su vida, ver escenas pasadas de su vida. Y las personas que han tenido una experiencia, digamos, cercanas a Dios, una sensación de no querer regresar nuevamente a la vida o al cuerpo. Y vamos al tercer principio, que es el principio teológico. Génesis capítulo 35, versículo 18, dice lo siguiente. Génesis 35, 18 dice lo siguiente. Hablando, recuerda, de un pasaje muy conocido por todos nosotros. Génesis capítulo 35, 18 dice lo siguiente. Y aconteció, hablando de Raquel, aconteció, ¿qué dice la Biblia? Que al salirse del alma murió, y llamó su nombre Benónima, su padre lo llamó Benjamín. Pero ¿qué dice el 19? Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Hasta ahí. Acá Moisés, que fue quien escribió Génesis, nos relata o nos define en qué consiste la muerte. Dice que hubo una separación, o dice la escritura que salió el alma, ¿verdad? El hebreo para muerte aquí es nefes, el versículo número 19. Así murió, dice, así murió. Y el versículo 18 dice, aconteció que al salirse del alma, dice que murió. Y acá la palabra hebrea es nefes. Ahora, las personas a veces tienen una duda, una inquietud. ¿Qué pasa? Somos seres tripartitos. Cuando uno muere, el cuerpo queda en la tierra, el espíritu vuelve a Dios. Sea mala, la persona sea mala, sea buena, con Cristo, sin Cristo, como el espíritu de Dios, el espíritu vuelve a Dios. El alma es la que tiene que dar cuenta, es decir, el alma va al Hades en este momento o al paraíso. Muy bien. Ahora también hay otra expresión en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 2, hablando de la fe sin obra, recuerda. Santiago dice lo siguiente, una expresión muy firme. De pronto la hizo para ilustrar, pero nos dejó claro muchas cosas. Santiago capítulo 2, hablando de la fe sin obras. ¿Ya lo tenemos? Asimismo, el versículo 26, el último. Santiago 3:26 dice, asimismo, como el cuerpo sin espíritu. ¿Qué dice la Biblia? Santiago 2:26. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿qué dice? Está muerta. Y aquí la expresión para muerte o para muerto acá es tánatos, que significa separación. Separación, es decir, que la muerte, ¿qué es la muerte? La separación del conjunto de la tricotomía. Ahora mismo somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando eso se separa, eso se llama muerte. La separación viene del griego tánatos, que significa separación. Ahora vamos a Efesios. Ya vimos los tres principios, el principio intuitivo, el principio científico y el principio teológico. Es decir, nuestra intuición, nuestro hombre interior sabe que hay una vida después de la muerte. Amén. ¿Usted no ve que hay personas que cuando están cerca de la muerte buscan de Dios?
¿verdad? Cuando tienen un problema buscan a Dios. Ellos en el fondo saben que alguien los puede ayudar. Ahora vamos a ver el principio, vimos el principio científico y teológico, pero vamos a entrar en materia acerca de lo que es ¿dónde van las personas que mueren en Cristo hoy en día? Ya vimos dónde van las personas que no mueren en Cristo. Para terminar con el tema, vamos a ver Efesios capítulo 4. Bueno, quédese un momentico en Juan. Vamos un momentico a Juan para disertar sobre lo que nosotros leímos. Juan 3. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Amén, iglesia. Vean, yo les traje a ustedes unas pruebas científicas. ¿Recuerdan de el pozo de, ¿cómo se llama el pozo? De Kola, muy bien, en Rusia, lo que era la Siberia rusa. Pero no les puedo traer una prueba científica del cielo, porque ni siquiera a Pablo le dijeron que hablara. Por ahí una foto, no sé si ustedes la han visto en internet, que circula de una ciudad que le tomaron una foto, o la NASA, y aparece una ciudad, pero la verdad, hermano, eso es un dibujo y no se parece en nada a la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén, el apóstol Juan la describe perfectamente. Entonces no vamos a venir aquí a inventar ni a especular. No hay documento científico que nos muestre el cielo. Amén. Por eso, hermanos, personalmente yo no estoy de acuerdo con la gente que dice que va al cielo. Yo una vez escuché un testimonio de alguien que dijo que vio los ángeles bordando los vestidos así, con una aguja de oro. Imagínense, o sea, que esa gente todavía no está preparada. ¿Qué tal que el Señor toque la trompeta? Espérate un momentico que la producción ha salido. Eso me parece absurdo. Especulaciones. Mucha gente dice que ha ido al cielo, pero realmente la Biblia dice que en 2 de Corintios 12, que vamos a leer ahora, Segunda de Corintios 12, el apóstol Pablo, hablando del aguijón en la carne, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta dónde, dice la Biblia. ¿Perdón? ¿Hasta dónde, iglesia? Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que les he dado al hombre, que no les he dado al hombre expresar. ¿Qué notó ahí en lo que acabamos de leer? Ponte los dos versículos, Daniel, por favor. Los tres. 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. ¿Qué nota aquí en lo que estamos leyendo, iglesia? ¿Cómo, mi amor? Sí, pero ¿qué notamos ahí? Que el paraíso y el tercer cielo. ¿Cómo? No se atreve a decirlo. Lo mismo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si del cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. El primer cielo es lo que nosotros llamamos aquí la atmósfera, lo que estamos viendo. El segundo cielo es lo que llaman el espacio. Y el tercer cielo es el lugar donde está el trono de Dios. Este hombre, dice la Biblia, que fue arrebatado, que fue tomado, que tuvo esa experiencia. Los escritores, los teólogos, los estudiosos dicen que fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo recuerda que fue apedreado, si recuerda el evento, y lo dejaron muerto prácticamente. Y lo arrastraron fuera de la ciudad. Y los estudiosos
suponen que el apóstol Pablo en ese tiempo en que permaneció como muerto, tuvo esa revelación y esa experiencia y fue al tercer cielo. Pero la escritura dice, ahí dice claramente, ¿qué le pasó a él? Dice que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Amén. Entonces, es imposible que lo que Dios no quiere que el hombre hable, o lo que Dios no permite que el hombre hable, se esté comercializando. La gente vende los CD donde le dicen cómo es el Señor, donde le dicen cómo tiene la nariz, los ojos, donde le dicen cómo es la ciudad santa. Pero realmente no hay un documento bíblico que nos muestre que Dios está interesado en revelar el cielo. Para nosotros conocer el cielo tenemos sencillamente que vivir para Cristo, vivir en santidad, y el día que nos toque partir de esta tierra, estar en paz con Él y con todas las personas. Amén. Ahí sí lo podremos conocer. Pero no podemos tener un documento histórico. Ahora, miren lo que dice Juan, dice que nadie subió, Juan 3, dice que nadie subió al cielo, sino quien descendió del cielo. Pero no solamente dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió, sino dice el Hijo del Hombre, que está ¿dónde? ¿Dónde está, perdón? En el cielo, o sea, en el paraíso. Es decir, que el Señor Jesús, ¿dónde está? En la tierra. ¿Dónde dice que está, hermanos? Cielo. Pero ¿por qué dudan? Si lo dijo Él, esto lo dijo Él. En mi Biblia está escrito en letra roja porque Él fue el que lo dijo. Entonces Jesucristo no anda caminando las calles de Barranquilla. Como mucha gente piensa que Cristo está sentado aquí, está sentado en el templo, no, Cristo no está en la tierra, Cristo está allá arriba en el tercer cielo. Amén. Sigamos adelante. Efesios capítulo 4, ahora sí vamos a leer. Dice la escritura en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice con toda la autoridad: capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿qué dice la Biblia? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos. ¿Qué dice la Biblia? Para llenarlo todo. Mire, es una especie de ida y regreso. Pero la escritura deja claramente, empezando por el principio, que Él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Pero entonces el versículo 9 dice, pero ¿cómo así que llevó cautiva la cautividad? Claro, acá dice, es que había descendido primeramente. ¿De qué cautividad habla? La misma Biblia se interpreta a sí misma. Mire cómo la interpreta, mire esta belleza de lo que es la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cómo así de que llevó la cautividad? Lo que pasa es que Él descendió primero a las partes más bajas. ¿De dónde? De la tierra. Y el versículo 10 dice, el que descendió, dice, es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Yo expliqué aquí la semana antepasada que Cristo descendió y que la predicación que hizo a las personas que murieron en desobediencia no fue una predicación para salvación. Yo lo dejé claro, porque no crea que Cristo fue al Hades y sacó gente del Hades.
no es así. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez. Y después de esto, ¿qué dice la Biblia? La predicación de Cristo en el Hades fue una predicación, una proclamación. ¿Cuál era el propósito? ¿Cómo? ¿Cuál era el propósito? El propósito era dar a conocer, darse a conocer. No había salvación. No, allá no había salvación. O sea, Cristo no puede salvar a nadie del infierno. La salvación es aquí. La Biblia dice claramente que está establecido para los hombres que mueren y después de esto el juicio. Es decir, después de la muerte no hay salvación. Si Cristo fue abajo y salvó a alguien, entonces la Biblia se estaría contradiciendo. ¿Qué fue a hacer Cristo? Cristo lo que fue a hacer fue buscar a los que estaban en el seno de Abraham. Las personas que habían muerto inicialmente, pero que no habían conocido a Cristo. Pero que, bueno, que no lo habían conocido, no. Sí lo habían conocido. ¿Recuerda lo que dice la Biblia de Abraham? Si recuerdan, la Biblia dice que Abraham, Jesús dijo que vio su día y se gozó. Ahora le voy a mostrar a alguien que vio a Cristo. Vamos a seguir adelante y seguimos con el tema. Capítulo 16, versículo 10. Dice la Biblia, el salmista dijo lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es lo que llaman los teólogos llaman un dualismo interpretativo. Y le voy a explicar Salmo 16:4. ¿Ya? Usted tiene que saber algo, hermanos. Y es que toda esta gente que vino antes de Cristo no recibió el Evangelio. No les predicaron el Evangelio. Sin embargo, ¿qué dice? Salmo 16:4. 16:10. Porque no dejarás mi alma ¿dónde? En el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién estaba hablando ahí? El rey David. Hay un dualismo interpretativo, como llaman los teólogos, es decir, que él estaba hablando de sí mismo y estaba hablando de alguien más. Es decir, el salmista sabía que su alma no iba a quedar para siempre en el Seol, es decir, en el lugar donde se encontraba. De pronto, él dijo Seol porque era la expresión que se utilizaba, escúcheme, que se utilizaba en el hebreo para hablar del lugar que iban los muertos, el lugar espiritual. Pero David no sabía que había seno de Abraham, que había abismo y que había, ¿qué más? El Hades. Decían el Seol. Todos los que morían hablaban era de Seol. Ellos no sabían nada de eso. ¿Quién nos mostró que había tres cosas? Cristo. Cristo fue el que nos dijo, no, espérense, no, todo el mundo no va a una parte. Hay tres partes. Seno de Abraham, el abismo y el Hades. Cristo nos reveló lo que para nosotros era un misterio. Pero él dijo, el salmista David dijo, mi alma no va a quedar para siempre en el Seol. Pero también dentro de ese dualismo se refiere a que Cristo estuvo por 3 días, acá dice las partes más bajas de la tierra, es decir, que no podemos, como hay gente que dice que el infierno está afuera, no, la Biblia dice que él estuvo en las partes más bajas de la tierra. Amén. Seguimos adelante. Hebreos 2:27 vuelve a repetir, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora vamos a ver Filipenses capítulo 1 versículo 23 también. Filipenses capítulo 1 versículo 23. Dice lo siguiente:
Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con quién, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, que los que mueren en Cristo, ¿con quién están? Con Cristo. El 23 lo dice claramente. Le dice, es muchísimo mejor. Estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con quién, con Cristo. Amén, iglesia. ¿Cómo le dijo el Señor al ladrón? De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? Pero no era el paraíso allá arriba, era el paraíso allá. Porque el ladrón murió y no fue al paraíso inmediatamente, fue al seno de Abraham, el primer paraíso. Cuando Cristo muere, desciende, hace su trabajo allá, que fue proclamar, manifestarse. Dice la Biblia que tomó todos los que estaban en el seno de Abraham y los trasladó, ahora sí, al tercer cielo. Ahora, yo quiero terminar con esto, iglesia, porque no es un tema para tratarlo en una sola prédica, es un tema que es muy extenso y yo sé que hay muchas preguntas, pero estoy tratando de solamente ahondar en lo más sencillo. Pero para poder ilustrarlo voy a contar una historia. Voy a hacerlo de esta forma. Pero antes de hacerlo quiero preguntarles, ¿está claro o más o menos? ¿Saben qué voy a decir más o menos? Ponme la imagen que está ahí, por favor, la imagen de las tres cosas. Ustedes son tremendos. Sí, no es. En las tres cosas, los tres lugares, por favor. Ya lo tenemos, miren. Antes de contar la historia, quiero que vean nuevamente lo mismo que vieron. Apagaron, ¿tienen frío? Vamos a ver. Miren, quiero terminar con esto, hermanos. Quiero terminar, por favor. Préstenme atención, por favor. Voy a terminar. Yo creo que esto está clarísimo, ¿verdad? El Hades está clarísimo. Está clarísimo. El Hades todavía está vigente. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Todo el que muere sin Cristo está ahí. Recuerden, todo está en el centro de la tierra, en las profundidades. El abismo igual está ahí. Recuerden que el abismo es el lugar donde Satanás va a ser lanzado por 1000 años, que es el lugar donde hay unos demonios que van a ser desatados en la gran tribulación y van a atormentar a los hombres, ¿recuerdan? Y está el seno de Abraham. Yo lo coloco así, pero no significa que aquí haya más gente que acá. Aquí hay más gente que acá. Lo que pasa es que la Biblia dice literalmente que el rico alzó sus ojos estando en tormento, dice la Biblia, y miró a Lázaro que estaba en el seno de Abraham. Es decir, que el Hades es un lugar que está en una depresión, mientras que el seno de Abraham está en un lugar alto, ¿verdad? Amén, eso queda claro. La duda de esto. Cuando Cristo murió, Cristo dice en la Biblia que descendió. Primera de Pedro dice que Él le predicó. Primera de Pedro, o si quiere lo puede buscar, Daniel, Primera de Pedro 3:19. Primera de Pedro 3:19 y me tienen la imagen ahí. Primera de Pedro 3:19 dice lo siguiente. Primera de Pedro 3:19 dice lo siguiente. 3:18, 19, 20 y vamos a leer. Porque también Cristo padeció una sola vez. 3:18, 19 y 20. Vamos a leer el contexto. Porque también Cristo padeció una vez
Una sola vez. 3, 18, 19 y 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, de la cual pocas personas, es decir, 8 fueron, que dice, salvadas por agua. Aquí no habla de salvación. Aquí no está hablando de que él fue a sacar a alguien del Hades. Aquí habla, yo les contaba a ustedes que en la expresión donde está el verbo, este verbo significa proclamar solamente. Proclamar es anunciar algo, como cuando la persona se va a ir a la luz y dicen mañana se va a la luz, ¿verdad? Eso es una proclamación, pero no significa que esas personas a las que el Señor fue a presentarse, a anunciarse, fueron salvas. Ahora vamos a la imagen otra vez, decir que el Hades está quieto todavía, está estable, aquí está. Mire, escuche esto, Cristo predicó a los que en otro tiempo desobedecieron. Predicó aquí y luego llegó acá. Aquí no tenía que predicar, hermano. ¿A quién le va a predicar? ¿Quién le va a predicar a Moisés? ¿O qué le va a predicar el Señor a Abraham? Si lo llamó amigo. Oiga, tremendo, hermano. ¿Qué le va a predicar el Señor a Daniel? Si Daniel hablaba con él 3 veces al día. Amén, iglesia. Ellos no iban a escuchar el mensaje, ellos lo estaban esperando. Y voy a la historia. Usted se imagina un culto en el seno de Abraham. Yo creo que Cristo llegó en una vigilia. En el seno de Abraham prepararon una vigilia. El pastor era Abraham, lógicamente. El que dirigía las alabanzas era el rey David. El que estaba de servidor era nada más y nada menos que Mardoqueo. El líder de jóvenes era José. Y todos estaban muy alegres. En las ofrendas, ¿sabe quién recogía las ofrendas? Abel. Y estaban en pleno culto y quisieron dar testimonio. Y entonces Abraham pasó al frente como pastor y dijo: yo quiero que pasen al frente aquellos que han conocido a Jesús, los que lo han visto, quienes han visto al Cristo prometido, al Mesías. Y pasó, primeramente pasó a Moisés. Y Moisés dijo: yo lo vi, eran como 3, pero hablaban como uno solo. Dijo, perdón, Abraham dijo: yo quiero primero testificar. Yo lo vi porque eran como 3, venían como 3, pero hablaban como uno solo. Y luego Moisés levantó la mano y dijo: yo quiero pasar. Estábamos en el seno de Abraham y Moisés dijo: yo hablé con él cara a cara, pero yo creo que era el Hijo, porque cuando quise hablar con el Padre me dijo: no, porque no hay hombre que me vea y viva. Y luego para allá se levantó uno que se llamaba Habacuc. Y Habacuc dijo, ¿qué dijo Habacuc? Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor era como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos. ¿Usted cree que a ellos había que predicarle? Ellos lo conocían, pero lo estaban esperando. Y en ese momento, cuando están en pleno culto, cayó Lázaro. Ha llegado un nuevo hermano. Tenemos una visita en el culto. Que nos dé su nombre, que pase al frente. Venga al frente y díganos cuál es su nombre y de dónde viene.
Y él pasó al frente y dijo: yo escuché lo que estaban hablando, pues yo lo he conocido y lo he visto cara a cara. Y es humilde. Y fue a mi casa y comió con nosotros. Y le predica a los pobres y anuncia el evangelio a todas las personas. Y Lázaro empezó a hablar de Jesús. Y todo el mundo aplaudía. Porque Lázaro era de los que estaban ahí, que lo había visto cara a cara, había caminado con él. Pero cuando estaban hablando, Nabucodonosor se levantó y dijo: yo también quiero dar mi testimonio. Yo en otro tiempo, cuando no lo conocía y cuando era un ignorante, un hijo de Satanás, yo tomé a 3 de mis hermanos y los tiré a un horno de fuego para que se quemaran, porque quería que adoraran a mi Dios. Pero cuando yo me acerqué al horno para ver a mis 3 hermanos ardiendo, yo vi un cuarto y era semejante a los hijos de los dioses. Y yo estoy seguro que ese era el Mesías, el que yo vi en ese día. Y entonces, cuando están en pleno culto, Lázaro escucha la voz del maestro. El Señor: Lázaro, ven fuera. Recuerda, María le dijo: Señor, déjalo quieto porque tiene 4 días de muerto, pero ya hiede. Y en esa interpelación, usted sabe que en el reino espiritual el tiempo es otra cosa. Y estando Lázaro dando su testimonio, la gente no miraba el reloj. No estaban esperando los sanduchitos en la vigilia, ni el chocolate. Estaban contentos porque Lázaro estaba hablándole del Mesías. Estaba hablándole de tantas cosas. Y en eso Lázaro escuchó la voz: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y él dijo: un momento, me está llamando, debo regresar. Sean fieles, guárdense para él. Es verdad que existe un Cristo, es verdad que el Mesías prometido es real. Guárdense, sean fieles, porque pronto nos veremos otra vez. Y todo quedó nuevamente. Imagínense esa visita. Imagínense la visita de Lázaro al seno de Abraham. Eso debió causar una tremenda expectación. Pero llegó el momento que todos en la tierra no esperaban, pero que todos en el seno de Abraham esperaban. Y era la muerte de Cristo. Cristo muere. Y lógicamente, cuando Cristo muere, Satanás pensó que lo había derrotado. La Biblia dice que Satanás tenía el imperio de la muerte. Hebreo dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de carne y sangre, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Así dice Hebreos 2:14. Y Cristo muere, pero después que se va, después que Lázaro parte y todos quedan en esa expectativa, se produce la muerte de Cristo y el diablo desciende al abismo. El diablo tenía las llaves de la muerte y del Hades. ¿Y saben por qué? Porque Adán se las entregó en el momento de pecar contra Dios. Recuerda que le dijo el diablo al Señor Jesús en la tentación: todo esto te daré porque a mí me fue entregado. El diablo tenía unas llaves en su mano, las llaves del Hades y de la muerte, y las agitaba y le dijo a todos los que estaban en el culto, en la vigilia: de aquí no sale nadie porque yo tengo las llaves. De
aquí nadie se mueve. Eso es pura mentira de Lázaro. Pero el diablo estaba nervioso y llama a la muerte. Y le dice, ¿qué pasó con este Lázaro? ¿Cómo así de que volvió a la vida? Yo quiero que me confirmes que Jesucristo está bien muerto. No lo necesito vivo. Y la muerte le dice, tranquilo que está bien muerto. No hubo necesidad de que partieran sus piernas. No hubo necesidad porque cuando le fueron a partir las piernas, ya estaba muerto. Es más, para verificar, para decirte más, Satanás, le enterraron una lanza en su costado, quedó bien muerto. Y el diablo le dijo, cuidado, me engañas porque por allá hubo uno, el hijo de una viuda también por allá, que también resucitó y se volvió de la muerte. ¿Usted se imagina a Satanás esperando que pasaran los 3 días? Esperando, es verdad, es mentira. Y cuando estaban en pleno apogeo, dice nuestra historia, que empezó a encender una luz. El pueblo que estaba en tinieblas vio la luz. Los que vivían en sombra de muerte vieron la luz. Y descendió Cristo a las profundidades más bajas de la tierra. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesús? Le dijo a Satanás, entrégame las llaves. Y Satanás tuvo que entregarle las llaves. Y entonces apareció Juan. ¿Y sabes qué le dijo cuando el Señor vio a Juan? Esto es emocionante nada más contarlo. Y no lo estoy viviendo, pero debió ser emocionante. Cuando Jesús apareció en el seno de Abraham, uno de los que estaba ahí era Juan. Y Juan recordó las palabras que le dijo Jesús. Pero Jesús se le acercó y se las reprendió y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así le dijo el Señor a todos los que estaban ahí. Y por allá había uno en el rincón. ¿Sabe quién era el que estaba en el rincón? Job. Y le dijo, ven acá, Job. Tú dijiste que me verías. ¿Recuerdas cómo dijo Job? Conozco que todo lo puedes, pero ahora mis ojos, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. Y el Señor llamó a Job, me habías oído de oídas, quiero que vengas para que me veas cara a cara. El Señor empezó a llamar a todos y cada uno. Llamó a David. David, acércate. Acércate. Recuerda que tú dijiste, Jehová es mi pastor. Yo soy tu pastor. Aquí estoy, delante de ti. Se formó un avivamiento en el seno de Abraham. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante de todo? Que el Señor le dijo, prepárense, porque nos vamos a mudar. Nos vamos de este lugar. ¿Y sabe quién estaba ahí? El ladrón. ¿Recuerdas que yo te dije que estarías conmigo en el paraíso? Hoy vas conmigo al paraíso. Y en ese momento el Señor tomó todos los que estaban esperando ahí y los trasladó a un lugar llamado paraíso, o como hemos descubierto hoy, que dijo Pablo, el tercer cielo. Es decir, que allá, más allá de las estrellas del universo, de los agujeros negros, de los agujeros de gusano, está un lugar
donde fueron trasladados todos los que creyeron en el Señor. Y todos los que mueran en el Señor, de hoy en adelante, no van a estar en las profundidades de la tierra, no van a estar en el seno de Abraham, sino que van a estar con Cristo en el paraíso. Traté de que entendieran por medio de una historia, espero que hayan entendido. Espero que haya quedado claro que Cristo no tuvo que ir a predicar al seno de Abraham. Él fue a buscar los que eran suyos. Amén, iglesia. ¿Cómo que te pedimos a darle gracias a Dios? Cuando Abraham vio a Jesús, llamó a Sara. Le dijo: Sara, ¿te acuerdas los que le dimos comida? Le preparamos un cabrito. Míralo, es el mismo Sara. Y Sara quedó viendo a Jesús y le dijo: lo sospeché desde el principio. Eso es lo que pasa. Vamos ahora, Padre, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, Señor. Tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza. Señor, todos, Señor, los que mueren en Cristo, Dios, dice tu palabra que descansan de sus obras. Descansan, pero sus obras siguen con ellos. Señor, te doy gracias porque estos 66 libros, todos los que lo escribieron, te vieron, Dios. Te conocieron antes de tu venir a este mundo y te esperaron en el seno de Abraham. Y tú fuiste por ellos y subiste a lo alto y llevaste cautivo en la cautividad, Dios. Yo quiero agradecerte, Padre, por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Ahora tenemos una fe, tenemos una esperanza. Ahora no somos, Dios, como antes que no teníamos esperanza. No tenemos, Señor, un cartel, Dios, que decía falsamente: descanse la paz del Señor. Sabemos, Dios, que hay una vida después de esta. Y sabemos quién nos está esperando después de esta vida, Señor. Sabemos que hay un Padre que nos ama y que dijo en Juan 14: voy a ir a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Señor, muchas gracias por ir a preparar una morada en el cielo. Muchas gracias por todos los hermanos que están ahí, Señor. Los profetas, los reyes, los sacerdotes, los cristianos, Dios, que están allá esperándonos, Dios. Porque tu palabra dice, Dios, que si los muertos no resucitan, vana es nuestra fe, Señor. Y hoy queremos agradecerte por todo lo que has traído a nuestras vidas, por el lugar que has preparado, Dios. Yo no espero una corona, yo no espero ninguna perla preciosa, no espero un cetro, no espero un trono. Yo solo me conformo con un lugar en tu gloria. Yo solo me conformo con ver a aquel del cual he predicado toda mi vida. Verte un día, Señor, es mi mayor gloria. Conocerte será mi mayor recompensa. Verte cara a cara y que tú digas mi nombre, Señor. Que en tus labios pueda escuchar, Dios, tu nombre pronunciarme. Es mi mayor gloria, Señor. Padre, hoy te quiero agradecer por haber visitado esta tierra hace más de 2000 años y haber entregado tu vida para salvarnos. Gracias, porque ya no es el diablo el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ya el diablo no se puede enseñorear, porque
Porque Dios, las llaves de la muerte y del Hades las tienes tú, Cristo. Tú se las quitaste y le aplastaste su cabeza. Y dijiste a Juan: no temas, porque aquí que yo estuve muerto, pero vivo por los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No temamos, iglesia, porque las llaves de la muerte y del Hades las tiene Cristo. Ya no son del diablo. Y ahora Cristo ha muerto para que tengamos vida y vida en abundancia. Muchas gracias. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy te agradecemos por todas las cosas que hemos recibido, Dios, en esta mañana, por tu palabra. Señor, gracias porque no nos dejaste ignorantes, no nos dejaste ciegos, Dios. Esta palabra nos ha dicho claramente lo que viene después de esta vida, Señor. Agradezcamos a Dios, iglesia. Y terminemos con ese coro que dice así: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé oiremos una trompeta, Señor. Y si fallecemos, tus ángeles, Señor, tú enviarás y nos llevarán a tu presencia. Señor, gracias. Ayúdanos a vivir. Órale a Dios, dígale que nos ayude a vivir una vida de santidad, de obediencia, que nos ayude a perdonar, que no nos ayude a dejar tanto resentimiento, tanta pelea, tanta contienda, tanta bobada. Que vivamos una vida de verdad firme en el Señor, que debemos de jugar al Evangelio, que debemos de estar mintiendo, engañando, siendo hipócritas, siendo falsos. Orémosle a Dios y digámosle que nos ayude a ser cristianos verdaderos, que un día podamos ver su gloria. Ayúdanos, Señor, a no ser falsos, a no ser mentirosos, a no ser apóstatas, sino a ser hijos obedientes todo el tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Iglesia, amados, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de bautizarnos a los que no han tomado una decisión, es tiempo de servir a aquellos que todavía no han querido servir a Dios, sino que solamente son asistentes a su iglesia. Es tiempo de dejar atrás la vida pasada y vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén.